Buenas noches. Artur Mas ha convocado elecciones anticipadas para el 27 de septiembre con la intención de que sean unos comicios plebiscitarios sobre la independencia. Analizaremos con nuestros invitados esta decisión de Mas y hablaremos además de la situación que denuncian los forestales aragoneses, que deben recorrer hasta 60 kilómetros para repostar gasolina por las deudas que acumula la DGA. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Emilio Lacambra, hostelero. Emilio, buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos Aparicio, de UPyD, buenas noches. Y José Ramón Colel, de Fundación Educatraffic, buenas noches, José Ramón. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar hablando de Cataluña, de esa decisión de Artur Mas de adelantar elecciones al 27 de septiembre, que quieren ser un plebiscito para lograr la independencia. No concurre con Esquerra Republicana, pero sí han trazado ambos juntos una hoja de ruta para precisamente con ese objetivo, ¿no? Con el de conseguir un paso más hacia esa independencia. ¿Qué os parece este adelanto electoral y bueno, ese pacto que han hecho entre Esquerra y Artur Mas? Emilio. Empezamos por ti. Sí. Pues empiezo. Yo en realidad creo que si el gobierno les hubiera dado la agencia tributaria para esconder todos los trapicheos de la familia Pujol, a mí me gusta decirlo con J, pues probablemente no estaremos en esta situación, sino que estaría Esquerra Republicana por libre, pues pidiendo la independencia, que ya lo iba en su programa desde que se creó, desde que se refundó, pero claro, el problema que tiene Artur Mas es que conforme vayan escarbando en los fiscales, en todo lo que es la fortuna de la familia Pujol, algo le salpicará a él, porque en definitiva ha sido el conseguir. Yo creo que es una fuga hacia adelante más de Artur Mas, en ese embarque que se ha metido del independentismo, y creo que le va a salir mal, además, sobre todo a ellos, fundamentalmente. Carlos, ¿qué te parece a ti? Bueno, pues coincido en todo lo que ha dicho Emilio, ¿verdad? Sí, esta vez coincido plenamente, y además, por añadir algo más, creo que es bueno, pues la evidencia de un fracaso, es decir, es un fracaso, es un gobierno fracasado, es un engaño también, es un engaño de los ciudadanos, es decir, los catalanes votaron para que se les gobernase y para que resolviesen sus problemas, no para que ellos se resolviesen a sí mismos sus propios problemas. Yo creo que es una huida hacia adelante, es un bochornoso fracaso y ridículo por parte del presidente Mas. Es decir, yo creo que bueno, quiere salvar los
espiral de odio de unos hacia otros que no le va a llevar más que a la cárcel finalmente, porque yo creo que es curioso que Artur Mas, de una forma u otra, siempre ha estado relacionado con algo que ha tenido que ver con el dinero catalán, con lo cual, pues bueno, ya veremos a ver al final, pero desde luego es un escándalo y es un engaño, se trata de engañar a los ciudadanos, porque tú hablabas de plebiscito, en democracia no hay elecciones plebiscitarias, es decir, en democracia las elecciones son para gobernar, eso sucede en las dictaduras, es en las que se hacen los plebiscitos, no en las democracias. Por lo tanto, pues bueno, es una manera más de alargar y alargar y no gobernar, porque al final los ciudadanos están en otra cosa. El 9N creo que fue una evidencia de que los ciudadanos mayoritariamente no estaban por esa deriva, es decir, por la participación, incluso dentro de la participación los que votaron a favor, en contra. Por lo tanto, pues bueno, seguiremos así. Siempre hay que prometer algo que no va a llegar nunca, pero bueno, pues así es una huida hacia adelante. Yo espero que esta vez les salga realmente tan mal como para que los partidos no nacionalistas, no independentistas consigan ganar las elecciones. Porque son las terceras elecciones en 5 años, José Ramón. Sí, a ver, y estando de acuerdo con lo que han dicho Emilio y Juan Carlos, yo insistiría en que el tema de un acuerdo entre CiU y Esquerra Republicana es algo inaudito. O sea, ni los más viejos del lugar podía llegar a pensar que esto iba a suceder. O que un acuerdo para la independencia de Cataluña entre estos dos partidos es algo que, vamos, va contra natura, o sea, es algo que no cabía en ninguna cabeza racional y con el seny catalán que se dice que se tiene. Entonces, a mí estas cuestiones me parecen jugadas para esconder otras cuestiones, para no afrontar lo que habéis dicho sobre el tema este. Y luego, para mí, un tema, ¿cómo hemos llegado aquí? Hemos llegado aquí sencillamente por una debilidad del gobierno central. No sé si lo hemos comentado en alguna tertulia aquí, pero desde luego todos la gente mayor hemos en algún momento en nuestra época de adolescentes hemos llegado a un momento en nuestra casa, en nuestro no sé qué, que nos hemos enfadado con nuestro padre, hemos dicho, me voy de casa. Y efectivamente la madre se pone a llorar, la madre no sé qué, el padre dice, se levanta, abre la puerta y dice, hijo mío, te puedes ir. Y en ese momento
va a su habitación y pega un portazo. Pero es que ahí termina todo. Eso es lo que tenía que haber hecho el gobierno central en su momento. El gobierno de Cataluña dice que os queréis ir, pues ya os podéis empezar a ir. ¿De acuerdo? Pero vamos a prepararlo todo para que eso sea así. Además, la Constitución lo habla claramente. Para cuestiones importantes se puede hacer un plebiscito, se puede hacer un referéndum para decir, señores, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y a partir de ahí empezar a estudiar y empezar a preparar todo. Lógicamente no decir que nos vamos a ir, no, vamos a hacer un plebiscito y vamos a empezar en el Senado, en el Congreso, en el Senado, dando información, que hablen los empresarios, que hable todo el mundo y a partir de ahí que voten todos los españoles a ver si esto lo quieren o no lo quieren. Y al final se impondrá el sentido común, que normalmente el pueblo cuando habla de estas cosas habla en serio. Y el pueblo va a decir, pues señores, que tanto para Cataluña como para España es mejor que sigamos juntos. Más. Entiendo yo, A mí esto, un artículo del Heraldo, un cronista lo decía, ¿no? Explicaba, digo, comulgo totalmente con estas ideas. No, esto, que se quieren ir, pues vamos a estudiarlo, vamos a trabajarlo y a partir de ahí, desde luego, como el adolescente pega un portazo y se va a su habitación. Y dice, señores, que estamos muy bien aquí, el calor de la casa, ¿no? Emilio. Sí, yo lo que has dicho de que efectivamente es un problema del gobierno central, porque curiosamente para la crisis más terrible que ha padecido este país desde que se instauró la democracia, ha tenido que conducirla el peor gobierno que ha tenido este país desde el 77. Tiene un gobierno que, aparte de la mala calidad de sus miembros, yo veo que si vamos analizando ministro por ministro y nos encontramos con auténticos incompetentes. Entonces, este tema el señor Rajoy lo tomó en clave electoral para él. Es decir, Rajoy no gobierna para defender el Estado y la prosperidad de España. Gobierna en clave electoral. Y el tema catalán lo ha cogido, lo ha tomado en clave electoral y ahora se ha encontrado con esta situación que el señor Mas también juega en clave electoral para eludir la irresponsabilidad con la que ha gobernado en Cataluña, el despilfarro
totalmente de acuerdo. Yo lo que ampliaría un poquito, yo creo que no ha sido solo este gobierno con su pésima gestión por otra parte del problema, sino que el problema viene también de anteriores gobiernos. No nos olvidemos que una de las piezas claves, yo creo que es la reforma del Estatuto catalán, y ahí quien tuvo mucho que ver fue el señor Zapatero. Es decir, que también hemos visto cómo consecutivamente los gobiernos han sido prisioneros, en cierta manera, de las minorías catalanas. Yo creo que ahí es cuando hablamos de la ley electoral, estamos hablando también de esto, de la reforma de la ley electoral, del peso que tienen los partidos nacionalistas después en lo que es la configuración del propio Estado. Y yo creo efectivamente que el gobierno debería haber atajado de otra forma el tema, pero no podemos simplificar. Es decir, cuando se dice, bueno, pues nos independizamos, es que curiosamente, incluso cuando se hablaba del referéndum en Escocia, ya se hablaba de negociaciones, o sea, qué iba a pasar con el petróleo, qué iba a pasar con la deuda, qué iba a pasar con los edificios comunes, etcétera. Aquí no, aquí ni siquiera se ha hablado absolutamente nada de eso. Es decir, es que da la sensación, han simplificado tanto, porque en el fondo no hay nada. En el fondo es un engaño para seguir ellos en el poder. Es decir, y para convencer a la gente de que España no roba y bueno, pues luego sea otra cosa. Yo creo que es muy peligroso. O sea, yo creo que aparte de la discusión política que podamos tener y de que si Rajoy no ha hecho lo que debía de hacer, porque entre otras cosas lo que no ha hecho y lo que no está haciendo es defender los derechos de los españoles catalanes en Cataluña. Es decir, no nos olvidemos de la ley de educación, no nos olvidemos de lo que tiene que pasar la gente que quiere estudiar en castellano en su propio país, por ejemplo. Es decir, ha hecho una dejación de funciones. Es decir, el Estado ha desaparecido prácticamente de Cataluña, y parece que, bueno, pues ahora tienen que ir de visita de vez en cuando, tanto Su Majestad el Rey como él, pues a visitar, parece que va a visitar otro país. Entonces, bueno, yo creo que ha habido una dejación de funciones, y creo que eso ha sido precisamente por esa concesión. Los nacionalismos siempre son insaciables, es decir, entonces nunca vamos a poder darles todo lo que quieren, incluso aunque les diéramos entre comillas, porque no podemos dársela. Es decir, esta es otra cosa. Es decir, la soberanía reside en todo el pueblo español. Es decir, y lo que ellos quieren es privarnos a nosotros del derecho a decidir, no al contrario. Pues sin embargo lo han vendido de otra forma. Curiosamente, ellos reclaman votar, y es la comunidad de España probablemente donde más se vota. Están votando siempre, cada año y pico, 2 años están votando. Es curioso. Emilio, querías... Sí, yo lo que quería apuntar también, que yo creo que el modelo de país que busca Artur Mas para Cataluña es que Cataluña se convierta en un paraíso fiscal dentro de lo que es la Comunidad
fuera a darse precisamente en una época en la que en Europa el personal ya está encabronado con lo que son los paraísos fiscales europeos, es decir, el caso de Luxemburgo, por ejemplo, que el ladrón este de Juncker presidía la Comisión Europea, es algo inaudito. Es decir, yo creo que eso en 2-3 años se va a tener que corregir y se van a suprimir la mayor parte de los paraísos fiscales, salvo que quieran ya enfrentarse con toda la ciudadanía, de toda la ciudadanía europea. Pues el modelo que busca Artur Mas para Cataluña es un paraíso fiscal, pero no lo va a poder llevar a cabo, porque eso creo que en Europa se va a terminar en 2-3-4 años. No solo el paraíso fiscal, sino que además él realmente no quiere rendir cuentas a la justicia, es decir, quiere tener inmunidad, claro, que también es importante. Yo ahí lo que diría, insisto en ese tema, primero la decisión de quieres ir, vamos a hablar de ese tema, los españoles vamos a darte esta opción, y a partir de ahí mucha información y que todo el mundo pueda hablar, y que los empresarios empiecen a decir la SEAT, oye señores, si se van de aquí, nosotros nos vamos, porque para el mercado de Cataluña no nos merece, o Freixenet, o Codorniu, o Planeta, o quien sea, y la gente empezaría a hablar, empezaría a desfilar, y la gente diría, que os vais a ir, quieto, no vamos a que esto se quede. Pero hablar y votar, es decir, hombre, luego votar todos. primero informar, Sí, mucha información, que venga, que fluya la información, pero todo el mundo que tenga que decir, tanto en el Congreso, el Senado, los empresarios, todo el mundo que tenga ocasión de decir, señores, y una vez se aporte información, se llega a la conclusión única que puede haber, que España es importante para Cataluña y Cataluña es muy importante para España. Y Europa, no te olvides de Europa. Y Europa, lógicamente. El análisis no se puede hacer integrados en Europa. Bueno, si os parece, dejamos Cataluña, nos venimos a Aragón y hablamos de la situación que están pasando el colectivo de los agentes forestales. Denuncian que tienen que repostar a veces en gasolineras, que tienen que recorrer hasta 60 kilómetros para repostar en algunas gasolineras por la deuda que la DGA acumula con estos establecimientos, ¿no? Bueno, ¿qué os parece esta situación? ¿Por qué esta dejadez con este colectivo, Carlos? Bueno, estamos hablando de deuda precisamente, y hace poco, hace unos días, veíamos en el Heraldo cómo se hablaba realmente de esta nueva financiación por parte del Estado a la comunidad autónoma para pago a proveedores. Es decir, Aragón es una de las comunidades que más tarda en pagar, 84 días. Según lo que dijo el gobierno de Aragón, si tuvieran 100, 200 millones podrían pagar a 60 días. Como les han dado, nos van a dar, bueno, nos van a prestar a
coste cero de interés, pero lo tenemos que devolver en 10 años. Nos van a dar casi 400 millones de euros. Yo espero que a los proveedores que están ahogando realmente, a las pequeñas empresas que están ahogando, les paguen no a 84 días ni a 60, sino a 30 días, y que sea antes de las elecciones. Yo creo, por poner esto lo primero, es decir, todo esto es consecuencia de eso, es decir, una mala gestión, es decir, hemos gestionado más, hemos gestionado mal. Uno le puede echar la culpa al anterior gobierno, a la herencia, a lo que quieras, pero al final no están pagando y pues al final estamos perdiendo dinero. Es curioso porque, claro, hacer 60 kilómetros quiere decir que también tienes que gastar combustible para ir a hacer 60 kilómetros. Pero no es solamente el problema que tienen este colectivo. Este colectivo ya ha denunciado en varias ocasiones otros problemas, como son que no se les pagan las dietas de 14 euros por tener que irse fuera del lugar de destino, porque el tema de la vestimenta también, que tardan a veces 4 o 5 años en darle unas botas, que tienen que ponerlo de su bolsillo, que a veces utilizan sus propios coches. Todo esto han puesto demandas al contencioso administrativo y les ha dado la razón al menos en 4 ocasiones. Es decir, estamos hablando de muchas irregularidades, pero también, y a mí me gustaría aquí poner sobre la mesa, que estamos hablando de un colectivo que comparte también en algunos casos la misión que tiene también una empresa pública que aquí es Sarga. Entonces aquí estamos viendo cómo parte del presupuesto, en este caso el presupuesto del próximo 2015, se le otorga más de 22 millones y curiosamente 14 millones, 62% del presupuesto que va destinado a todo esto de protección del monte, de los incendios, etcétera, pues una parte muy importante se le da a una empresa pública. Y ahora ya estamos viendo también por parte de Heraldo que está saliendo lo que pasa en estas empresas públicas, es decir, cómo se convierten al final en chiringuitos donde colocar a la gente. Es decir, que todo esto hay que analizarlo, hay que analizar también por qué no se presentan los concursos de traslados, que llevan 4 años, se está incumpliendo la ley. Es decir, son muchas cosas, lo de la gasolina y los 60 kilómetros probablemente es lo más llamativo, pero después de eso hay que profundizar y ver cómo estas más de 360 personas están sufriendo realmente muchas dificultades para realizar una labor que nos beneficia a todos los aragoneses. Emilio. Sí, yo diría incluso que me parece hasta sorprendente que sea Repsol, fundamentalmente es la empresa que ha puesto las pegas, con las relaciones tan estupendas que tienen con el gobierno, que es del mismo signo que el gobierno en Aragón. Es decir, a mí me parece una excusa tonta, porque es decir, simplemente una llamadita de teléfono al señor Soria cuando ha estado negociando con Repsol para las explotaciones petrolíferas en Canarias, que se ha enfrentado a toda la población de Canarias. Este hombre le podrían haber dicho: oye, diles a los de Repsol que no aprieten tanto los tornillos
se niegue a suministrar por la deuda que tiene, que le debe la DGA, me parece un chiste, una broma pesada. Y comparto con Carlos que sería cuestión de analizar muy en profundidad ese tipo de empresas que están haciendo esa explotación. Por otro lado, quiero decir, el medio ambiente es clave en una comunidad como la nuestra, que el turismo representa un porcentaje muy alto en el PIB de esta comunidad. Es decir, Zaragoza es el 5% y está muy ligado a lo que es el turismo en Zaragoza capital cultural, pero Huesca y Teruel, el territorio juega un papel importante en lo que es el turismo y la visita de turistas, ¿no?, a esas dos provincias. Claro, el medio ambiente hay que cuidarlo y muy bien, precisamente para que nuestros visitantes lo encuentren en perfectas condiciones. José Ramón. A mí me sorprende que ocurran estas cosas. O sea, yo no sé, supongo que esto se ha dejado ir de las manos, ¿no? O sea, me parece que es una cuestión, una peccata minuta dentro de... Los de Huesca dice que llevan como un año, con Sí, estos es retrasos. inconcebible. Yo esas cosas no las concibo, no entiendo. Y además, siento que el gobierno de Aragón podría hacer, si puede ser un síntoma de cómo están las arcas autonómicas, o sea, que puede ser que no haya ni un euro para moverlo de un sitio para otro, pero bueno, para esto lógicamente hay que hacer los presupuestos, y cuando uno hace presupuestos tiene que decir, oye, que para combustible se requiere esto, porque si estos señores tienen que trabajar, tendrán que trabajar yendo con sus vehículos por el monte, porque suponemos que su labor es muy importante para el cuidado, etcétera, etcétera. Si no hay gasolina, pues tendrán que quedarse en casa o en las oficinas o donde sea. Tiene poco sentido el tema. Entonces, para mí, como decía Emilio, es una peccata minuta el presupuesto este que era destinado para estas cosas y que tenga que salir esto en los medios, etcétera, etcétera. Me parece que se les está yendo de las manos y que hubiera sido facilísimo haber solucionado este tema y que no hubiera salido de donde tenía que estar. La consejería dice que son problemas puntuales y que en un plazo muy breve de tiempo va a desbloquear esas tarjetas para que puedan volver a repostar sin ningún problema. Bueno, sí, efectivamente dice que es un problema de tesorería, lo cual nos recuerda cuando hubo problemas en el rollo Villanova, en algunos hospitales también de material, y también era un problema puntual. Es decir, bueno, José Ramón decía, un problema de las arcas. A ver, yo creo que gobernar es precisamente priorizar, y por
ocasiones sobran niveles administrativos, y si suprimiésemos, por ejemplo, las comarcas, toda la estructura comarcal, desde luego habría dinero para mantener los montes, porque mantener los montes tiene un atractivo turístico impresionante y además imprescindible para esta comunidad. Pero desde luego, si no hay una labor de prevención, que también es la que hacen este colectivo de investigación de los incendios, hemos tenido la suerte en los últimos años de que el tiempo ha cambiado y no hemos tenido esas olas de calor y de aire caliente que ha habido otros años. Pero como ocurra cualquier desgracia cualquier día, ¿qué vamos a decir? Que por esta minucia hemos desprotegido los montes. Hombre, y luego estamos hablando que realmente aquí el tema de incluso una minucia de lo que es el presupuesto para la dotación de lo que es el vestuario, pues se le da el mismo vestuario a uno que trabaja en el Pirineo, que a uno que trabaja en el Valle del Ebro, que a uno que trabaja en el sur de Teruel. Hombre, yo creo que realmente es un problema que puede ser importante en el sentido, ya es importante porque hay un colectivo de personas que tienen unos derechos, que son funcionarios, y se está tirando, se está dando dinero también a una empresa pública teniendo unos funcionarios, por lo cual estamos duplicando también, porque algunas de las funciones las hacen también los 900 trabajadores que dice Sarga que tiene también para estos temas, entre los 1.200 que tiene, por lo cual habría que ver muy bien por qué una parte del dinero falta en un sitio y sin embargo en otro se puede presumir de que tiene suficiente. Cambiamos de tema, hablamos ahora, para terminar, de la nueva ley de educación, la LOMCE, que van a empezar a prepararse en las comunidades autónomas. Aragón ya ha confirmado que les va a dar tiempo para aplicarla al curso que viene, al contrario que otras comunidades que decían, por ejemplo, como Cataluña, que no les iba a dar tiempo en tan pocos meses en preparar todos los currículums. Bueno, José Ramón, empezamos por ti. ¿Qué te parece esta aplicación de esta norma en las comunidades? ¿Crees que sí que les va a dar tiempo? ¿Se podía preparar con antelación con el borrador? A ver, yo a eso simplemente tengo que decir que el Ministerio dijo que cuando se tenía que implantar ha dado unos plazos y esto se tenía que implantar. Pero yo quiero decir algo más general que me preocupa muchísimo más, que esta coyuntura que en este momento se está viviendo. La ley orgánica de mejora de la calidad educativa, que suena muy bien, que está muy bien, yo la tengo que evaluar y yo para empezar no la quiero evaluar, pero si la quiero calificar, simplemente les diría a los partidos políticos que esto no progresa adecuadamente. ¿De acuerdo? ¿Y por qué digo esto? Porque sencillamente ya vale de que
casi cada legislatura estemos cambiando de ley de educación. Esto es un tema tan importante, que requiere sencillamente que haya un pacto de Estado en temas de educación y con todos los partidos. No puede ser que vienen unos, cambian la ley, vienen otros, cambian la ley. Esto es un pequeño desmadre a todos los niveles. Para los alumnos, para los profesores, para los colegios, para las familias, esto es inconcebible. En una sociedad avanzada, democrática, etcétera, tendrían que considerar algunos temas absolutamente súper prioritarios y pactar y lo que hiciera falta. Por ejemplo, algo que he dicho yo, hubiera sido muy bonito en esta legislatura en la que estamos, que hubiera podido continuar un ministro como el que había antes, un señor sin una ideología específica, sino de una cultura muy amplia, predispuesto para el pacto, como era Ángel Gabilondo, y que hubiera dicho: señores, vamos a hacer un pacto de educación y hasta que no lo hagamos aquí no sale una ley. Y esto hubiera sido un puntazo para empezar para el Partido Popular. Emilio. Sí, suscribo absolutamente todo lo que dice José Ramón. Es verdad, es que el problema es que tenemos una derecha gobernando en España que no es demócrata. Es decir, sale elegida en las urnas, pero no es demócrata. Y las leyes que fabrican, es decir, no le interesa el consenso porque no creen en la democracia. Estos no creen en la democracia. Creen en la democracia la que tienen mayoría absoluta, pero no creen en la democracia. El ver, que es un espabilado, que en Aragón diríamos un espabilado, que no quiere decir que sea inteligente, sino que a lo mejor seguramente estaría mucho mejor aquí ocupando mi lugar de tertuliano que no gobernando la educación, porque ha sido un individuo nefasto. Es decir, se ha enfrentado a todo el colectivo de la enseñanza en España, desde universidades, colegios, maestros, alumnos, padres, etcétera. Otro incompetente más del gobierno. Pero repito, lo que dices tú, el pacto de la educación, que efectivamente lo tenían que haber hecho ya hace años, no ahora, sino hace años. Es decir, no se puede hacer un pacto de educación con un colectivo que no son demócratas, porque lo que quieren es una escuela fascista, que es lo que les gusta. Entonces difícilmente se puede hacer un pacto político por la educación en este país con el gobierno actual. Carlos. Bueno, nosotros obviamente estuvimos en contra de esta ley que realmente, antes aludía José Ramón, a ver, hemos visto cómo hace muy poquito han tenido que ponerse de acuerdo en un pacto de Estado. Yo creo que tiene que haber
si la educación es clave para el futuro de un país, como para que tengan que ponerse o tengamos que ponernos de acuerdo en una ley para que dure no 4 años, sino que dure realmente 15, 20 o 30 años. Y entonces lo que hemos visto aquí es que realmente, pues bueno, cada uno quiere tener su ley, con lo cual la ley ya nace muerta, es decir, la ley, esta ley, pase una cosa o pase otra, realmente va a tener poco recorrido. Y luego creo que eso ya fue un error, es decir, tanto que se alude al consenso. No se puede cambiar la ley electoral porque no hay consenso. Sin embargo, la ley de educación sí, aunque no haya consenso, ¿no? Y creo que nace muerta y que ahora vamos a cometer un doble error, es decir, es tratar de hacerlo rápido cuando realmente no ha habido tiempo. Ya hubo problemas en primaria y en FP, ya hubo problemas y ya lo dijeron los afectados. Es que no se les ha escuchado, aquí no se les ha escuchado a los que realmente están cada día en el aula, en la escuela, y los que saben realmente de lo que es la educación, porque esta ley tiene de todo menos de educación, es decir, no ataja los problemas de educación, ataja los problemas de las 17 modelos educativos que hay en España. Yo creo que es el momento en el que atajemos la educación, que nosotros creemos que la educación debe ser competencia del Estado, aunque luego la gestión sea de las comunidades autónomas, y que realmente se haga una buena ley para que dure muchas legislaturas, no hasta la legislatura siguiente. Por lo tanto, creo que es un error empeñarse en algo que no va a tener mucho recorrido. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, dejamos aquí el debate. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos, les dejamos con una información que seguro les interesa. Esta mañana se ha presentado la nueva Asociación Aragonesa para el Emprendimiento, ASAGEM, que va a ayudar a todos esos